7:49 de este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, en la edición de este día viernes. Vamos a continuar con nuestra ronda de comentarios. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte y caluroso abrazo a mis queridos compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo a ese gran pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Señores, quiero comenzar mi comentario felicitando a los maestros, y como un ejemplo de maestro de calidad y de entrega, quiero en esa felicitación felicitar a mi suegra, que es un ejemplo de maestro, una maestra consagrada de matemáticas, con todos los años del mundo. Comenzó a los 15 años a ser docente y aún hoy en día sigue impartiendo docencia en las universidades. Y con ese modelo de maestro, a todos los maestros nuestros que nos moldearon, que nos aportaron, que nos dieron tanto en momentos tal vez en que la precariedad en el ejercicio del magisterio era lo que imperaba. Una salutación, una felicitación, y que esos maestros paradigmáticos sigan siendo el ejemplo para toda la sociedad. En otro orden, quisiera referirme al juicio político que está en ciernes respecto a la Cámara de Cuentas. Ya hice un primer capítulo al inicio de esta semana, y hoy, a raíz de la declaración que dio el día de ayer Alfredo Pacheco, quiero referirme de nuevo a este eventual juicio político que está en proceso de investigación en la Cámara de Diputados. Lo primero que quisiera referirme es a la naturaleza del juicio político. Hay quienes quieren atribuir al juicio político una naturaleza propia de los procesos judiciales, y todas las garantías propias del proceso judicial quieren atribuírselas al juicio político. Y aquí hay que entender que el fin del juicio político es distinto a un juicio ordinario. La finalidad del juicio político es establecer si hubo o no una pérdida de la confianza pública en aquel funcionario al que se le sigue, y la consecuencia es precisamente la ratificación o la desvinculación o destitución de ese funcionario. De manera que, en cuanto a la naturaleza, es un juicio con connotaciones y características especialísimas. Reitero, su fin es establecer si ese funcionario respecto al cual se realiza perdió o no la confianza pública, y por eso en nuestro texto constitucional, al momento de tipificar el hecho que da lugar a este juicio político, le llama falta grave, pero una falta grave que tiene una amplitud suficiente como para permitir a los diputados que van a hacer la investigación y luego la acusación ante el Senado puedan apreciarla. Puede ser tanto en la dimensión legal o jurídica, es decir, en los casos en los que se cometan violaciones a la ley, que puede ser la ley penal, pero eso no se juzgaría ahí, sino solamente la dimensión del comportamiento, y por el otro, aquellas que son puramente conductuales, pudiera ser también de carácter ético. Y si estas se identifican, bueno, pues finalmente se le da primero curso presentando la acusación, y luego el juicio político, que debe desembocar con la destitución. Allí, aún en los casos en los que esa falta grave tipifica, por ejemplo, un crimen o un delito, la consecuencia no es una aplicación de una pena privativa de libertad, ni establecer su responsabilidad penal. Esa no es la finalidad de ese juicio político, sino examinar su conducta. Y si esa conducta amerita la pérdida de la confianza pública, que es lo que al fin es el bien jurídico precisamente protegido en ese juicio político. Entonces, reitero, la finalidad que tiene es evaluar esa conducta y si se ha perdido la confianza pública, y su consecuencia es precisamente la destitución. Ahora bien, esto no quiere decir, a pesar de que el concepto de falta grave es un concepto indeterminado, y los que le van a dar el alcance, la dimensión, tienen esa prerrogativa en función de lo que establece el texto constitucional, son esos diputados primero que evalúan si se tipifica o no, y luego deciden acusar, así como el Senado, si se tipifica o no, son ellos los que tienen la amplia capacidad de ponderación respecto a cuáles elementos tipifican o no esa falta grave. Ahora bien, esto no quiere decir que sea un proceso desprovisto de garantías, y aquí hacemos un llamado
Ahora la comisión que está aún preparando el informe de esa investigación, y luego la Cámara de Diputados, que tiene la misión de presentar esa acusación formal ante el Senado, que deben garantizarse el debido proceso ajustado, lógico, a la especialidad del juicio político. ¿Qué es esto? No se puede meter en un zafacón a todo el que está ahí. Debe haber una imputación precisa de cargos. Hay conductas colectivas porque es un órgano colegiado, que quizás sean atribuibles a todos, pero en esa acción colectiva hay responsabilidades individuales que hay que detallarlas en esa imputación que tenga bien formular la Cámara de Diputados. Eso es algo muy delicado. No es que todos hicieron tal o cual cosa y hacer una enunciación general, no. Hay que detallar precisamente cuál ha sido esa conducta que tipifica esa falta grave y cómo cada uno de ellos de manera particular ha participado. Eso es lo que cumple con la imputación precisa de cargos. Por igual, en ese proceso hay que asegurar el derecho de defensa. No es que se va a hacer, por el hecho de que sea un juicio político, un proceso sumario, como en la Edad Media, y que simple y sencillamente se le va a atribuir una falta sin permitirle que aquellos que están siendo imputados esgriman sus argumentos de defensa. Eso es un elemento que debe necesariamente respetarse. Por igual, la decisión, tanto que decida imputar como aquella que eventualmente pudiera decidir destituir, tiene que ser una decisión debidamente motivada. No es me da la ganaria. El bien jurídico aquí protegido es la confianza pública y la buena gobernanza y el prestigio de las instituciones. Sin embargo, no puede esto dar lugar a la discrecionalidad absoluta. Hay unos elementos mínimos que deben garantizarse y que se puede circunscribir a un debido proceso ajustado a la naturaleza de este juicio político. De manera que hacemos la invitación a los diputados que forman parte de la comisión especial, que al momento de presentar ese pliego acusatorio como proyecto al Pleno de la Cámara de Diputados, se asesoren adecuadamente para que cumplan con ese mínimo del debido proceso y que esas eventuales pifias que pudieran filtrarse no den lugar a una crítica pública o a un desbordamiento de las facultades especiales que le otorga la Constitución. En otro orden, quisiera referirme al contenido de esas auditorías. Conforme ha señalado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, en el estudio que aún no ha sido hecho público, se revelan faltas graves, pues señala que se ocultaban auditorías, que se alteraban actas, el tema del nombramiento irregular de personal, se remitían informes incorrectos al Congreso Nacional y un largo rosario de faltas graves que él iba enunciando y que imagino serán mayores cuando se presente el informe completo. Si eso que señala, por ejemplo, ocultar auditorías o torpedear auditorías que contienen faltas e incluso crímenes y delitos contra el patrimonio público, si eso no es una falta grave, no sé qué se llamará falta grave. Evidentemente que esto que ha señalado como un preámbulo Alfredo Pacheco invita necesariamente o genera una expectativa para conocer cuál es el contenido de este informe e invita a, de alguna manera, a estar atento para si esto efectivamente se prueba en ese informe, de alguna manera apoyar y dar seguimiento a lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Se supone que todo eso está documentado por parte de la comisión. Precisamente eso es lo que estamos recomendando. Que está basado no en un informe verbal, en un interrogatorio, sino en una documentación. Es correcto. Okay. Entonces, en ese orden, y ya para concluir, hay una corriente dentro de los partidos de oposición que no están de acuerdo con que se continúe ese juicio político a pesar de estas faltas graves. Sí. Imagínense, señores, ustedes, ese es el órgano que tiene que verificar las faltas graves y producir la destitución de un órgano tan importante que está llamado a identificar y a prevenir la corrupción. Entonces, eso... Pero escúchame, yo sé que tú vas a concluir, pero ese ingrediente político es lo que yo no entiendo de Pacheco. ¿Quién controla el Senado de la República? Entonces, se supone que el Senado de la República tiene una mayoría de 28 senadores. Sí, ahí no hay forma. Ahí no hay forma y se construye mayoría en la Cámara de Diputados. Si hay voluntad política del gobierno, ahí no hay forma de que se lo pueda construir. Hay una incorrección en lo que tú señalas, y es que la mayoría que se requiere para presentar la imputación en la Cámara de Diputados es de las 2/3 partes. El partido de gobierno solamente tiene 127 diputados y le faltaría una cantidad aún importante para completar la cantidad suficiente para poder aprobar
aprobar la presentación de esa acusación. Es decir, que ni siquiera le bastaría con los diputados de la Fuerza del Pueblo. Requeriría la integración tal vez o del Partido de la Liberación Dominicana completo o de más una fuerza política de la oposición para completar los votos para presentar acusación. Aquí simple y sencillamente quisiera decir para el cierre. Es claro que ha habido, en cuanto a los elementos que nos han llegado, un atentado a la confianza, a la credibilidad de esa Cámara de Cuentas. Las actuaciones que se han filtrado dejan evidencia de que no ha habido un manejo adecuado, que no puede continuar porque se ha hecho inoperante, que se están ocultando informes que son importantes, relevantes para la transparencia y para la verificación de faltas en hechos que son actos que pudieran ser tipificados como actos de corrupción. De manera que si cuando se presenta este informe, los partidos de oposición no validan esta acusación, muy probablemente se estén haciendo cómplices de estas conductas que ya se comenzaron a hacer públicas y que serán evidentes para todo el país cuando ese informe de auditoría, de ese informe de investigación sea presentado por esa comisión especial. Llévatelo, Cundo.